Bueno, lo que voy a hacer ahora es la parte B, donde tengo que demostrar que las mediatrices contienen a las alturas del triángulo ABC y las mediatrices del triángulo B1, C1, A1. Y bueno, primero voy a demostrar que los triángulos, los cuatro triángulos son iguales porque tienen eh, dos ángulos iguales y un lado en común. Por lo tanto, por el segundo criterio, puedo decir que el segmento AB, en este caso, coincide con el segmento B1C y por lo tanto también con el CA1. Lo mismo voy a decir con el triángulo AB1C, que tiene los ángulos, eh, dos ángulos, en realidad los tres ángulos son congruentes y comparten eh, el segmento AC con el otro triángulo, la ACB, con lo cual puedo decir que el segmento AC es congruente con el segmento C1B y con el segmento BA1, porque también el otro triángulo que tengo, que es el CBA1, es congruente y también comparte un lado con el segmento ACB. Y ese segmento CB coincide o es congruente con el segmento B1A, con el segmento AC1. Por lo tanto, también puedes decir que ACB como puntos de sus respectivos segmentos B1, A1, A1C1 y C1B1 son los puntos medios. Por otro lado, grafico las alturas. Primero grafico la altura de A, me genera un punto G, y después por ángulo alterno interno puedo decir que CGA es congruente con el C1AG. Trazo la altura, por lo tanto, puedo decir que como la mediatriz es la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio, puedo decir que la altura de A está contenida en la mediatriz de B1C1. Lo mismo hago con la altura de B, que me termina en punto J. Hago por alterno interno los ángulos que son rectos C1BJ es igual al CJB y por lo tanto, como es un ángulo recto y yo sé que B es el punto medio del segmento C1 a 1, puedo decir que la altura de B está contenida en la mediatriz del segmento C1 a 1. Y lo mismo hago con la altura de C que pasa por L y hago la misma concordancia con el otro lado. Por lo tanto, puedo decir dos cosas, que los triángulos son iguales y que las alturas están contenidas en las alturas del triángulo ACB están contenidas en las mediatrices del triángulo A1, B1, C1. Bueno, lo que voy a hacer ahora es la parte B, donde tengo que demostrar que las mediatrices contienen a las alturas del triángulo ABC y las mediatrices del triángulo B1, C1, A1. Y bueno, primero voy a demostrar que los triángulos, los cuatro triángulos son iguales porque tienen eh, dos ángulos iguales y un lado en común. Por lo tanto, por el segundo criterio, puedo decir que el segmento AB, en este caso, coincide con el segmento B1C y por lo tanto también con el CA1. Lo mismo voy a decir con el triángulo AB1C,
que tiene los ángulos, dos ángulos, en realidad los tres ángulos son congruentes y comparten eh, el segmento AC con el otro triángulo, la ACB, con lo cual puedo decir que el segmento AC es congruente con el segmento C1B y con el segmento BA1, porque también el otro triángulo que tengo, que es el CBA1, es congruente y también comparte un lado con el segmento ACB. Y ese segmento CB coincide o es congruente con el segmento B1A, con el segmento AC1. Por lo tanto, también puedes decir que ACB como puntos de sus respectivos segmentos B1, A1, A1C1 y C1B1 son los puntos medios. Por otro lado, grafico las alturas. Primero grafico la altura de A, me genera un punto G, y después por ángulo alterno interno puedo decir que CGA es congruente con el C1AG. Trazo la altura, por lo tanto, puedo decir que como la mediatriz es la recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio, puedo decir que la altura de A está contenida en la mediatriz de B1C1. Lo mismo hago con la altura de B, que me termina en punto J. Hago por alterno interno los ángulos que son rectos C1BJ es igual al CJB, y por lo tanto, como es un ángulo recto y yo sé que B es el punto medio del segmento C1A1, puedo decir que la altura de B está contenida en la mediatriz del segmento C1A1. Y lo mismo hago con la altura de C, que pasa por L, y hago la misma concordancia con el otro lado. Por lo tanto, puedo decir dos cosas: que los triángulos son iguales y que las alturas están contenidas en las alturas del triángulo ACB están contenidas en las mediatrices del triángulo A1, B1, C1.